conceptos abstractos que no se saldan en términos de verdad o falsedad, sino que se saldan en términos de cómo agrupan esos hechos y qué consecuencias genera ese agrupamiento de hechos. Entonces, ¿qué se saldan los juicios en términos de verdad o falsedad? Si hubo determinados secuestros, si hubo determinadas desapariciones, si hubo determinadas torturas, si hubo determinados asesinatos, si hubo determinadas violaciones. Esto creo que está resuelto en la gran mayoría de los casos en Argentina. Prácticamente nadie cuestiona la existencia de esos hechos, ¿sí? Con lo cual, en términos de verdad o falsedad, lo que es innegable es la existencia de una serie de hechos históricos, concretos, precisos, que tienen que ver con el sufrimiento de determinada población, que tienen que ver con una tecnología de poder. Ahora, luego, con esos hechos, podemos construir estas tres explicaciones, que las tres toman en cuenta los mismos hechos. ¿Sí? Estas tres explicaciones implicarían plantear, primero, que en la Argentina lo que hubo fue una confrontación entre dos sectores armados, que esa confrontación luego terminó afectando al conjunto de la sociedad, pero que el eje tuvo que ver con la lógica militar de ese conflicto. Sí, lo que digo no es una interpretación mentirosa, en el sentido que de hecho hubo hechos de carácter militar, de hecho hubo organizaciones político-militares de izquierda, de hecho hubo la actuación de las Fuerzas Armadas de Seguridad en relación a esa lógica, con lo cual no se trata, insisto, de que los hechos son distintos, sino de qué valoración se le da a los distintos hechos. Y ahora vamos a tratar de plantear algunas de sus consecuencias. La segunda mirada, la de crímenes de lesa humanidad, plantea otra lógica para entender los hechos, y en lugar de pensar en dos fuerzas en pugna, piensa en el Estado afectando los derechos de los ciudadanos. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el Estado, a través de sus Fuerzas Armadas y de Seguridad, violó los derechos de ciudadanos particulares, ¿sí? El derecho a la vida, el derecho a la integridad, y todo un conjunto de derechos, ¿sí? Incluso a la circulación o derechos de otro carácter, tanto civiles y políticos, fundamentalmente civiles y políticos, pero también económicos, sociales y culturales. Y el eje está puesto en observar esta violación sistemática de derechos por parte del aparato estatal y en tratar de explicar su lógica y condenar a sus responsables. Y por último tenemos la mirada como genocidio, que trata de pensar, tal como lo planteábamos en términos de tecnología de poder, que lo que hubo aquí fue un proyecto estatal de reconfiguración de la nación. Sí, esto que los propios perpetradores llamaron un proceso de reorganización nacional, que buscaba alterar el orden social, el orden económico, el orden político de la Argentina, que buscaba transformar las relaciones sociales, y que por lo tanto esa serie de violaciones de derechos humanos, esas lógicas tanto militares como fundamentalmente no militares, esa difusión del terror, tuvo como objetivo transformar las relaciones sociales. Ahora, podríamos desarrollar, y yo lo he hecho en varios trabajos, una cantidad enorme de variables en los cuales estos tres relatos producen consecuencias distintas. Yo, dado el uso del tiempo, voy a desarrollar solamente dos, pero para dar un ejemplo de cómo estas distintas representaciones, estos distintos tipos de relatos y calificaciones que se juegan en la discusión jurídica pueden producir consecuencias muy distintas en cómo ese pasado juega en nuestro presente. Y esos dos planos que quería construir eran cómo cada una de las representaciones construye a los que sufrieron ese proceso histórico y cómo cada una de las dos explicaciones plantea la causalidad del proceso, la intención, qué es lo que se buscó lograr en ese proceso. Porque creo que estos dos ejes muestran claramente algunas consecuencias muy distintas. En el primer eje, podríamos decir entre otras cosas otros ejes que no voy a desarrollar hoy, pero uno podría pensar cómo construyen a los responsables, a los perpetradores, uno podría pensar qué efectos tienen en la segunda generación, uno podría pensar distintos elementos. Yo quiero centrarme en estos dos porque me parece que son muy ilustrativos. El primero, decíamos, es cómo construye a las víctimas, entre comillas, ¿sí? Si es que las llama víctimas o no, según cada representación. Entonces, ¿quién sufrió lo que ocurrió? ¿Sí? Y vamos a ver que las tres respuestas son distintas en este caso. En la lógica de la guerra, primero, no se observa con claridad que haya esta asimetría, sino que la lógica de la guerra plantea una simetría entre los actores.
y en todo caso distingue a quienes sufrieron el proceso entre quienes pertenecían a organizaciones políticas o político-militares y quienes no pertenecían, lo cual es una operatoria muy cuestionable en términos conceptuales, porque termina poniendo el foco del análisis en la culpabilización de quienes sufrieron el terror, en lugar de ponerla en los objetivos de quienes ejercieron el terror. Entonces, esta mirada, diría, estuvo muy presente, por ejemplo, en el juicio a las juntas, más allá de que el juicio a las juntas no terminó reconociendo una calificación como guerra, queda confusa la calificación del juicio a las juntas, pero está esta mirada en la base de plantear las verdaderas víctimas de lo que ocurrió en la Argentina fueron los que no tenían vinculación con organizaciones político-militares, y entonces cuando se elige desde la Fiscalía los casos a tomar en cuenta, se eligen los casos con menor militancia reconocida, se le pide a los testigos que no hagan referencia a su militancia, y la defensa, por supuesto, lo que hace es salir a interrogar a esos testigos para dar cuenta de su militancia. Lo que estaba detrás de toda esa lógica era que solo se podía ser víctima si no se había tenido vinculación con el universo político al que se quería destruir. Y entonces, de ese modo, aunque se juzgan a los responsables, de alguna manera se los legitima, porque se dice, bueno, si había vinculación con una lógica y un movimiento político, podría entenderse la persecución. Pero lo grave es aquellos casos que no tenían vinculación. Esto tiene un paralelo en lo que fue la reconstrucción del nazismo, con la insistencia en configurar a las víctimas del nazismo como Ana Frank, ¿sí? El éxito que tuvo el diario de Ana Frank. Y uno podría decir, lo dice un sobreviviente del nazismo, Bruno Bettelheim, de un modo muy provocativo. Él dice, si todos los judíos hubiesen sido Ana Frank, el nazismo no hubiese atacado a los judíos. Esto es, elegir a Ana Frank es no entender qué representaban los judíos en la década del 30 en Europa Central, y que la mayoría de ellos no era Ana Frank. Lo cual no quita que Ana Frank no sea una víctima del nazismo. La pregunta es qué tan representativa es como víctima del conjunto de quienes sufrieron esa práctica, y cuánto legitima al nazismo pensar que la única víctima recuperable es Ana Frank, porque sería decir, bueno, entonces los judíos bundistas, los judíos internacionalistas, los que participaban en movimientos contestatarios, contrahegemónicos, los que planteaban disputas a nivel de la identidad cultural de los distintos estados europeos, bueno, entonces en todo caso esto se podría entender. Lo grave es cuando encontramos una persona que no es nada de esto, ¿no? Entonces digo, el discurso de la guerra tiene esta lógica, y un segundo problema con las víctimas es cierta cosificación militar de lo ocurrido. Podríamos decir, es innegable que en la Argentina existieron organizaciones político-militares, sin embargo, no hubo una sola batalla, ¿sí? Con lo cual plantear la lógica de guerra ya, incluso en términos de verdad o falsedad, se vuelve complejo. En otros casos latinoamericanos es mucho más sostenible. Digo, en El Salvador hubo claramente una guerra, incluso un empate hegemónico en términos militares. En Guatemala uno podría pensar que tuvo bastante fuerza el movimiento político-militar. En la Argentina, como en todo el Cono Sur, que existiera organizaciones que pretendían librar una guerra contra el aparato estatal no quiere decir que esa guerra efectivamente se haya podido desarrollar. Pero a nivel de consecuencias, tiene esta lógica de priorizar lo militar por sobre lo político, cuando en verdad la persecución se entiende mucho más cuando tomamos el conjunto de víctimas del proceso de reorganización nacional desde su estructuración en organizaciones barriales, sindicales, de distinto carácter político, de todo un arco enorme de confluencias ideológicas y tareas concretas a nivel de distintos ámbitos de trabajo, que si uno se centra en su estructura militar, que digo, respondía a un número de casos particularmente pequeño. Pero decíamos, bueno, este es un modo de configuración de quienes sufrieron el proceso. El segundo, decíamos, es esta idea de crímenes de lesa humanidad, ¿sí? Centrada en el Estado frente a los ciudadanos, que podríamos decir que es casi totalmente contraria a la primera. Y justamente su ventaja podría ser que abandona el elemento de cosificación militar, pero quizás hasta exageradamente, ¿sí? En esta lógica de violación de derechos, podríamos decir que es la perspectiva más liberal de comprensión del terror, ¿sí? Porque lo que hace es centrar la mirada
en los derechos individuales, ¿sí? Y pensar a las víctimas de modo individual en tantos sujetos, en tantos ciudadanos, en tanto violación de sus derechos como ciudadanos, y pierde dimensión de su articulación como grupo. Digo, aunque sea el discurso de la guerra con todos sus problemas, piensa en términos de fuerzas sociales, pero las cosifica militarmente, no puede ver su riqueza y complejidad, produce una simetría entre los perpetradores y las víctimas, pero aunque sea piensa en términos de fuerzas sociales. Esta perspectiva de crímenes de lesa humanidad tiende a priorizar mucho más el elemento, por eso digo, liberal del derecho ciudadano, pierde de vista la noción de fuerza social y la característica grupal. Y por eso nuestra insistencia, digo, con gran parte del movimiento de derechos humanos, desde mis equipos de trabajo a nivel académico, en la relevancia de la discusión sobre la calificación como genocidio, que no tiene que ver con una palabra, no tiene que ver con el término, más allá de que la palabra ha sido fuerte, ¿sí? Se sigue luchando, sino que tiene que ver con cómo se explica el pasado. Y en este sentido, esta idea tan potente de lo que en los juicios se ha calificado como la destrucción parcial del Grupo Nacional Argentino. Esto es, que el modo en que se comprende esa noción de genocidio en los juicios en la Argentina es que lo que ha ocurrido fue un proyecto político que buscó transformar las relaciones sociales del conjunto de la población, del Grupo Nacional Argentino, y por eso el título que le ponen es tremendamente preciso y tremendamente interesante a nivel jurídico, que lo hayan bautizado de ese modo, que es proceso de reorganización nacional. ¿Sí? Entonces, se está refundando la nación, lo dice Díaz Besone en su proyecto nacional, que sanciona cuando asume el Ministerio de Planificación durante la dictadura, y está muy, muy claro en la mayoría de los documentos militares este objetivo de transformar al conjunto de la nación, que por lo tanto el objetivo, el blanco en términos militares, como ellos lo describían, de todo el conjunto de acciones, no es un grupo determinado, no es un conjunto de individuos, sino el conjunto de la población. Y lo que se busca es transformar las estructuras de funcionamiento social de la sociedad argentina. Sí, creo que esto es muy relevante para entender nuestro presente, ¿sí? Porque es esta mirada la que nos permite entender que muchas de nuestras incapacidades, de nuestros problemas, de nuestras debilidades, de nuestros terrores aún presentes, son consecuencia de esa transformación, que ese terror no es gratuito, ¿sí? Que por lo tanto deja marcas por mucho tiempo, por varias generaciones, y que ese es el objetivo del genocidio en tanto tecnología de poder. Entonces creo que esta es la relevancia de la potencia, el interés de pensar en estos tres tipos de relatos diferenciados. En el segundo nivel que quería trabajar, y con esto termino, estaba esta cuestión de cómo se plantea la causalidad, la intencionalidad de esa práctica. Y ahí básicamente las dos grandes discusiones son los relatos, podríamos decir, de genocidio y de guerra, siendo que el de crímenes de lesa humanidad es mucho más ecléctico y podríamos decir que ha utilizado tanto una como otra explicación, ¿sí? Como que se podría macar tanto en una como en la otra, y como concepto no necesariamente terminaría haciendo ruido. Sí, por eso me voy a centrar más en esas dos, porque son las dos visiones bien opuestas, ¿sí? La visión como guerra tiende a pensar en lo que podríamos llamar una lógica defensiva del terror. Esto es, más allá de las valoraciones que tengamos, más allá de que eso lo plantee un genocida, lo plantee un perpetrador o lo plantee un miembro de organizaciones, un sobreviviente de organizaciones político-militares de izquierda o peronistas, creo que el eje común es pensar esta lógica del terror como defensivo. ¿Qué quiere decir el terror como defensivo? Que lo que ocurrió en la Argentina fue venir a defender el statu quo de una amenaza, ¿sí? Y entonces ahí, bueno, hay distintas valoraciones con respecto a qué representaba esa amenaza, ¿sí? Para los sectores militares, para los perpetradores, esa amenaza sería la subversión internacional, la masonería, el marxismo, la Tercera Guerra Mundial, como quieran bautizarlo, pero sea como sea que se lo bautice, lo central era esto de que es una reacción ante un peligro. Y podríamos decir que esto lo comparten
aquellas organizaciones político-militares o sobrevivientes de organizaciones político-militares que todavía planteen la idea de guerra,